Isaías, un profeta destacado del Antiguo Testamento, vivió en el reino de Judá durante el siglo VIII a.C., un periodo tumultuoso en la historia de Israel. En aquel entonces, el reino de Judá, con Jerusalén como su capital, se enfrentaba a desafíos tanto internos como externos que amenazaban su estabilidad y existencia. Internamente, la decadencia espiritual estaba en aumento. A pesar de las advertencias de los profetas anteriores y los reyes piadosos que intentaron reformas, el pueblo de Judá continuaba sumido en la idolatría, la injusticia y la corrupción moral. Los líderes religiosos y políticos no estaban cumpliendo con su deber de guiar al pueblo en la adoración verdadera y la justicia social, lo que llevó a una separación cada vez mayor de Dios y sus mandamientos. Externamente, el reino de Judá enfrentaba amenazas de sus poderosos vecinos, especialmente el reino de Israel al norte y el imperio asirio al este. La inestabilidad política y las rivalidades entre las naciones vecinas crearon un clima de incertidumbre y peligro para Judá, que a menudo se encontraba atrapada entre conflictos y alianzas cambiantes. En este contexto, Isaías fue llamado por Dios para proclamar su mensaje al pueblo de Judá. Su ministerio profético coincidió con momentos críticos en la historia de la nación, y sus palabras no solo abordaron los problemas inmediatos que enfrentaba el reino, sino que también ofrecieron una visión profunda de la soberanía y la santidad de Dios, así como de su plan redentor para su pueblo. La visión del Señor en el templo, que Isaías experimentó en el capítulo 6 de su libro, es un punto culminante en su llamado profético y en su comprensión del carácter y la majestad de Dios. Esta visión marcó un punto de inflexión en su vida y ministerio, fortaleciéndolo para enfrentar los desafíos que vendrían y confirmando su compromiso con la tarea que Dios le había encomendado, proclamar su palabra con valentía y fidelidad, incluso en medio de la oposición y la adversidad. El llamado y la comisión de Isaías como profeta es un relato que está cargado de simbolismo y significado teológico profundo. En este relato, se nos ofrece una ventana hacia la experiencia mística y transformadora que marcó el inicio del ministerio profético de Isaías. A lo largo de esta historia exploraremos cada aspecto de este acontecimiento, desde el encuentro inicial con la presencia divina hasta la respuesta y consagración del profeta para el servicio de Dios. El libro de Isaías en su comienzo nos sitúa en el contexto histórico y político del reino de Judá durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este periodo se caracterizó por una mezcla de estabilidad y crisis, con el reino experimentando tanto momentos de prosperidad como de amenaza externa e interna. En medio de este escenario, Dios escoge a Isaías para que se levante como su mensajero y portavoz ante el pueblo de Judá. El llamado de Isaías se inicia con una experiencia trascendental, una visión extraordinaria que le revela la majestad y la santidad de Dios. Isaías relata: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, la orla de su manto llenaba el templo. Los serafines estaban por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6. Versículo 1 al 3. Esta visión de la gloria divina provoca en Isaías una profunda conciencia de su propia indignidad y pecaminosidad. Ante la presencia sobrecogedora de Dios, Isaías se ve compelido a reconocer su condición de impureza y la de su pueblo. En un acto de humildad y arrepentimiento, declara: ¡ay de mí! Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías 6, versículo 5. En respuesta a la confesión sincera de Isaías, uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con este carbón, toca los labios de Isaías y declara: he aquí que esto ha tocado tus labios, y será quitada tu culpa, y tu pecado será perdonado. Isaías 6,
versículo 7. Este acto de purificación simboliza la santificación de Isaías para el servicio divino, preparándolo para llevar el mensaje de Dios al pueblo de Judá. La experiencia del llamado de Isaías no se limita a la purificación de sus labios, sino que también implica una comisión específica por parte de Dios. Después de que Isaías expresa su disposición para servir al Señor, escuchamos la voz del Señor que pregunta, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6, versículo 8. La respuesta de Isaías es una afirmación de su entrega total al servicio de Dios, heme aquí, envíame a mí. En este momento crucial, Isaías se convierte en el mensajero elegido de Dios, llamado a proclamar su palabra y cumplir su voluntad en medio del pueblo de Judá. Su comisión profética no será fácil, enfrentará oposición, rechazo y sufrimiento. Sin embargo, la visión transformadora del Señor en el templo y la purificación de sus labios lo equipan con la fortaleza y la convicción necesarias para enfrentar los desafíos que se avecinan. El llamado y la comisión de Isaías nos ofrecen una poderosa lección sobre la naturaleza del ministerio profético y la experiencia de encuentro con lo divino. En la visión del templo, vemos la manifestación de la gloria y la santidad de Dios, que inspira reverencia y temor en el corazón del profeta. En la purificación de sus labios, encontramos la imagen de la gracia redentora de Dios, que perdona y restaura al pecador arrepentido. Y en la respuesta de Isaías, observamos la entrega incondicional y la disposición para obedecer el llamado divino, a pesar de las dificultades y los sacrificios que pueda implicar. El llamado y la comisión de Isaías nos recuerdan que el servicio a Dios requiere humildad, arrepentimiento y obediencia. Nos desafía a estar dispuestos a responder al llamado divino con valentía y determinación, confiando en la gracia y el poder de Dios para equiparnos y fortalecernos en nuestra misión. La visión del Señor en el templo, narrada en el capítulo 6 del libro de Isaías, es uno de los pasajes más impresionantes y significativos de toda la Escritura. En esta visión, Isaías experimenta un encuentro extraordinario con la gloria y la santidad de Dios, un encuentro que transforma profundamente su vida y su ministerio. La escena se abre con Isaías describiendo el contexto en el que tuvo lugar esta experiencia visionaria. En el año de la muerte del rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y los faldones de su manto llenaban el templo. Isaías 6, versículo 1. Este verso establece un marco temporal específico para la visión, situándola en un momento de cambio y transición en la historia de Judá. La muerte del rey Usías marcó el final de un periodo de estabilidad y prosperidad en el reino, y el comienzo de un tiempo de incertidumbre y desafío. En medio de esta atmósfera de cambio, Isaías es llevado a tener una experiencia sobrenatural en el templo de Dios. Él describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban su santidad y su gloria. Los serafines estaban por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículo 2 al 3. Esta visión de la gloria divina provoca en Isaías una reacción de asombro, temor y reverencia. Ante la magnificencia y la santidad de Dios, Isaías reconoce su propia indignidad y pecaminosidad. Él se ve a sí mismo como un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros. En un acto de humildad y arrepentimiento, Isaías confiesa, «Ay de mí. Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Isaías 6, versículo 5. La conciencia de su propia impureza y la de su pueblo lleva a Isaías a reconocer la necesidad de perdón y purificación. En respuesta a su confesión sincera, uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas. Con este carbón,
toca los labios de Isaías y declara, he aquí que esto ha tocado tus labios, y será quitada tu culpa, y tu pecado será perdonado. Isaías 6, versículo 7. Este acto simbólico de purificación representa la gracia redentora de Dios, que perdona y restaura al pecador arrepentido. La visión del templo y la purificación de sus labios equipan a Isaías para recibir la comisión divina que pronto seguirá. Después de su purificación, Isaías escucha la voz del Señor que pregunta, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6, versículo 8. La respuesta de Isaías es una afirmación de su entrega total al servicio de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, versículo 8. En este momento crucial, Isaías se convierte en el mensajero elegido de Dios, llamado a proclamar su palabra y cumplir su voluntad en medio del pueblo de Judá. Su comisión profética no será fácil, enfrentará oposición, rechazo y sufrimiento. Sin embargo, la visión transformadora del Señor en el templo y la purificación de sus labios lo equipan con la fortaleza y la convicción necesarias para enfrentar los desafíos que se avecinan. La visión del Señor en el templo es un poderoso testimonio de la grandeza y la santidad de Dios, así como de su gracia redentora y su llamado a la obediencia. Nos recuerda que, aunque nos enfrentemos a nuestras propias limitaciones y pecados, Dios está dispuesto a perdonar, purificar y capacitarnos para su servicio. Que la experiencia de Isaías nos inspire a responder con humildad, arrepentimiento y entrega total al llamado de Dios en nuestras propias vidas. El mensaje profético de Isaías es uno de los más ricos y profundos en toda la Escritura. Después de su encuentro transformador con Dios en el templo, Isaías se convierte en un poderoso portavoz de la voluntad divina, llamando al pueblo de Judá y a otras naciones a la fidelidad, el arrepentimiento y la esperanza en medio de tiempos de crisis y desafíos. A lo largo de su libro, Isaías aborda una variedad de temas clave que reflejan tanto las preocupaciones inmediatas de su época como las verdades eternas que siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Uno de los temas centrales del mensaje de Isaías es el llamado al arrepentimiento y la renovación espiritual. Isaías denuncia enérgicamente los pecados del pueblo de Judá, incluyendo la injusticia social, la opresión de los pobres y la adoración falsa. En su visión profética, Isaías ve a Judá como una nación corrupta y rebelde que se ha apartado de los caminos de Dios. Sin embargo, junto con las palabras de condena, Isaías también ofrece palabras de esperanza y promesa de perdón para aquellos que se vuelvan sinceramente a Dios en arrepentimiento. Por ejemplo, en Isaías 1, versículo 18, declara, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Otro tema importante en el mensaje de Isaías es la promesa de la venida del Mesías y el establecimiento de su reino de justicia y paz. Isaías profetiza acerca de un retoño o renuevo que surgirá de la familia de David para restaurar y gobernar sobre Judá y todas las naciones. Este Mesías será un gobernante justo y piadoso, lleno del Espíritu de Dios, quien traerá salvación y redención no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Isaías 9, versículos 6 al 7 ofrece una de las descripciones más conocidas de este Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Además del mensaje de esperanza mesiánica, Isaías también advierte sobre el juicio divino que vendrá sobre Judá y otras naciones que persistan en la rebelión y el pecado. Isaías proclama la justicia de Dios y su soberanía sobre todas las cosas, advirtiendo que aquellos que se opongan a su voluntad enfrentarán la ira divina y la destrucción. Sin embargo,
incluso en medio de las palabras de juicio, Isaías ofrece la posibilidad de arrepentimiento y perdón para aquellos que se vuelvan a Dios. En Isaías 55, versículos 6 al 7, insta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otro aspecto notable del mensaje de Isaías es su visión de la restauración final de todas las cosas, cuando Dios renovará su creación y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías profetiza acerca de un tiempo de paz y prosperidad en el que la justicia reinará y toda la creación será restaurada a su estado original de armonía y belleza. Este mensaje de esperanza y restauración nos recuerda que, a pesar de las dificultades y desafíos de la vida, Dios tiene un plan eterno para su creación y su pueblo. Como declara Isaías 65, versículo 17, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El mensaje profético de Isaías es un testimonio poderoso de la fidelidad, la justicia y el amor de Dios. A través de sus palabras, Isaías nos llama a la fidelidad y el arrepentimiento, nos ofrece esperanza en la venida del Mesías y la restauración final, y nos advierte sobre las consecuencias del pecado y la rebelión. Que la enseñanza de Isaías nos inspire a vivir con fe, esperanza y amor, confiando en el poder y la gracia de Dios para guiarnos y sustentarnos en todas las circunstancias de la vida. La historia de Isaías y su visión del Señor en el templo tienen una relevancia y aplicación en nuestra época significativas. A pesar de que estos eventos ocurrieron hace más de 2000 años, el mensaje y los temas que presenta Isaías continúan siendo pertinentes y poderosos en el mundo actual. A continuación, exploraremos cómo el mensaje de arrepentimiento, esperanza y la magnificencia de Dios presentes en la historia de Isaías pueden aplicarse y ser relevantes para nosotros en el contexto actual. El llamado de Isaías al arrepentimiento sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su época. En un mundo lleno de pecado, injusticia y opresión, los cristianos son llamados a examinar sus propias vidas y a arrepentirse de cualquier actitud, acción o pensamiento que esté en desacuerdo con los principios del reino de Dios. Isaías nos recuerda que el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración y la renovación espiritual. En un mundo donde a menudo prevalece la indiferencia hacia Dios y la moralidad, el mensaje de Isaías nos desafía a ser personas de integridad y fidelidad, comprometidos con la justicia y el amor hacia nuestro prójimo. La promesa de la venida del Mesías proclamada por Isaías sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para los cristianos hoy en día. Aunque vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, Isaías nos recuerda que Dios tiene un plan redentor y restaurador para su creación. La venida de Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas de Isaías nos ofrece la esperanza de la salvación, la reconciliación y la vida eterna. En momentos de dificultad y desesperanza, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para traer su reino de justicia y paz en medio de un mundo quebrantado. La visión del Señor en el templo descrita por Isaías nos revela la magnificencia y la santidad de Dios de una manera asombrosa. En un mundo que a menudo trivializa o ignora la presencia y el poder de Dios, la historia de Isaías nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas y merece nuestro temor y adoración. Nos desafía a buscar encuentros genuinos con la presencia divina en nuestras vidas y a cultivar una reverencia y devoción profundas hacia Dios. Reconocer la magnificencia de Dios nos lleva a una mayor humildad y dependencia de su gracia y dirección en nuestras vidas. La experiencia de Isaías también nos llama a la acción en el mundo. Después de su encuentro con Dios, Isaías respondió con un profundo compromiso de servir al Señor y proclamar su palabra. De manera similar, los cristianos hoy en día son llamados a ser agentes de cambio y transformación en un mundo necesitado.
Somos llamados a defender la justicia, amar al prójimo y llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. La historia de Isaías nos desafía a no quedarnos pasivos frente a las injusticias y necesidades de nuestro tiempo, sino a buscar activamente el bienestar y la salvación de los demás. La historia de Isaías y su visión del Señor en el templo siguen siendo profundamente relevantes y significativas para los creyentes hoy en día. Nos desafían a examinar nuestras vidas a la luz de la verdad divina, a aferrarnos a la esperanza en medio de las pruebas y dificultades, y a responder al llamado de Dios con valentía y fidelidad. Que la historia de Isaías nos inspire a vivir vidas de arrepentimiento, esperanza y acción en el poder y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.